que se ponga la grabación. Bien, buenos días. Hoy vamos a trabajar, a continuar con lo que es la unidad 3. Esta unidad, que recuerden que iniciamos esa semana antes de Semana Santa, sobre la grabación que yo le envié, del grupo que yo hice con el grupo de telecomunicaciones, sobre los fluidos, ¿verdad? Esa primera grabación era la introducción, donde ustedes vieron el asunto de la densidad, que era la densidad, que era la presión, ¿verdad? Esa cosa. Ahora vamos a trabajar, vamos a iniciar con la parte que se llama estática de fluidos. En la estática de fluidos vamos a ver, lo que vamos a ver hoy, vamos a ver el principio de Pascal. Luego después vamos a ver el principio de Arquímedes, pero por ahora vamos a ver el principio de Pascal. Aquí iniciamos, mírenlo ahí. Y vamos a iniciar con esto que se llama la presión de los líquidos. Ok. ¿Qué ocurre con los líquidos? Los líquidos tienen una particularidad. Sabemos que los líquidos, eso yo lo expliqué en esa grabación que ustedes vieron. Los líquidos cuando se agregan, cuando entran en un volumen, este toma la misma forma que el envase. O sea, si yo en esta botella agrego agua, entonces lo lleno hasta arriba, entonces el agua toma la misma forma que la botella. Todo. ¿Qué diferencia hay entre los líquidos y los gases? Que eso también yo lo hablé. Bueno, que cuando yo agrego gas, aire, en esa botella, el aire toma todo el volumen, ¿verdad? Se disipa en todo el volumen. Pero el líquido solamente toma el volumen hasta donde llegue. Vamos a suponer, si el líquido llega hasta aquí, entonces todo esto aquí queda sin líquido. Solamente el único volumen que toma el líquido es este. Pero en realidad tienen casi la misma propiedad. O sea, toman siempre la forma del recipiente. Ok. ¿Qué ocurre? Si yo agrego esa agua en esa botella hasta ribota y le hago unos hoyitos, entonces el agua lo que hace es que sale por ese hoyito. ¿Y por qué? Porque el líquido, cuando se agrega al volumen, en las paredes del volumen, el agua hace fuerza en todo, o sea, en todo lado donde está el agua, para acá, para acá, para acá o para abajo también. El agua o el líquido hace una fuerza. Y cuando le hacen el hoyito, el líquido lo que hace es que sale, porque eso es lo que quiere hacer el líquido, sale. Entonces, ahí tenemos un área transversal y una fuerza. Y eso es lo que da presión. Significa que en ese chorro de agua hay una presión. Y viendo el agua, sabemos que si nosotros tenemos un cubo así y lo llenamos de agua y hacemos un hoyito aquí, el agua sale así. O sea, el área es totalmente vertical, pero la fuerza es totalmente horizontal. O sea, siempre la fuerza que ejerce el líquido sobre las paredes del volumen siempre van a ser perpendiculares. Siempre. Entonces, esa es una propiedad. Ahora, si nosotros tenemos, miren esto. Si nosotros tenemos esto. Tenemos un envase con agua. Pero con un líquido, pero generalmente con agua, ¿verdad? Y nosotros agregamos esto es como un tubito y aquí abajo hay como un pequeño peso. Si nosotros agregamos
esto en el agua, entonces el agua que está dentro le hace una fuerza para adentro y para afuera. Así, le hace una fuerza así. Le hace una fuerza así. Porque el agua dentro del volumen hace una fuerza hacia afuera. Pero cuando se agrega esto que está aquí, el agua entonces le hace una fuerza hacia adentro del envase, porque el agua lo que quiere es buscar compensar ese volumen que está perdiendo. Porque esto que está aquí también corresponde a un volumen. Entonces el agua lo que quiere es entrar. Y esto es lo que hace que esto se equilibre, como que se quede flotando. Esa agua que está haciendo esa presión. Porque recuerden, aquí tenemos un área y aquí tenemos una fuerza que está chocando contra esa área. Significa que ahí se ejerce presión. Ok, si tenemos esa misma lógica de el envase que yo entro, donde está esto, en el envase de agua, nosotros podemos utilizar esta fórmula del peso, F igual a masa por gravedad, y buscar la relación entre lo que está ocurriendo aquí. Primero, si es un líquido, significa que la masa yo la puedo convertir, en densidad por volumen, porque la densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Se acuerda que eso lo vimos ya en el video pasado? Entonces significa que aquí en masa yo puedo poner densidad por volumen por gravedad, ¿verdad? Pero también el volumen es igual a área por altura. O sea, si yo tengo este cubo, si yo quiero sacar el volumen, sería multiplicar este espacio por la altura. Y ahí yo tengo volumen. O sea, esto hacen área. O sea, que el volumen es igual a área por altura. Entonces yo lo puedo cambiar aquí. Pero es para esto, miren, es para esto. Para esto. F igual a esto, por esto, por esto. Y aquí, cuando lo sustituimos en la fórmula de la presión, presión igual a fuerza por sobre área, entonces las áreas se eliminan y voy a encontrar esta fórmula de la presión. Presión igual a densidad por gravedad por altura. Esta formulita es la que llamamos ecuación fundamental de la hidrostática. Esa ecuación la vamos a ver mucho. Y además esa ecuación también, hay algunas ecuaciones que están con relación a esa. Pero lo importante es lo siguiente, miren. Aquí me está diciendo que la presión depende directamente de la altura. O sea, que dependiendo en qué lugar esté el objeto, bueno, aquí abajo lo podemos ver. Vamos a suponer que yo tengo un objeto aquí y un objeto aquí. Este está más sumergido porque tiene una altura HA y este tiene una altura HB. Y la altura HA es más grande. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que mientras más grande es esa altura o profundidad, que es lo mismo, mientras más grande esa profundidad, más presión yo voy a tener. Porque esta fórmula es directamente proporcional. Mientras más grande es esta aumenta. Y eso tiene su lógica, porque miren, si yo agarro una pelota y la sumerjo en agua, mientras más profundo yo voy empujando la pelota, más fuerza tengo que hacer. ¿Por qué? Porque mientras más fuerza tengo que hacer, eso significa que yo tengo que aplicar mayor presión a la pelota. Porque mientras más hondo va la pelota, mayor presión está haciendo el agua sobre esa pelota. Entonces, eso es esto, esta formulita. Mientras más profundo está lo que se agrega a ese volumen de agua,
mayor presión va a tener mientras más profundo esté. Significa que este cubito que yo puse en B y este cubito que yo puse en A, este cubito tiene menos presión que este. Eso es lo que quiere decir. Y aquí yo puedo hacer una comparación. Yo tengo la presión en el cubo A y la presión en el cubo B. Y si yo quiero hacer una resta, una diferencia, yo la puedo hacer teniendo esta fórmula. Y ahí yo puedo buscar la relación de la presión que cambia desde el punto B que está aquí arriba hacia el punto A que está aquí arriba, que está aquí abajo. Significa que mi presión de A a B va a cambiar dependiendo este cambio de altura. Y de B a A también. Lo que ocurre es que la presión, si va de A a B, sería positiva, y si la presión va de B a A, sería negativa, pero lo mismo, es una presión, es un número, es un número. Entonces ahí yo puedo ver cómo cambia la presión desde el punto A al punto B con esta formulita. Pero claro, eso lo vamos a ver en los ejercicios después, eso lo vamos a ver en los ejercicios, así que no nos preocupemos por eso. Ok, eso es con relación a la presión de los líquidos. Ahora vamos con el principio de Pascal. El principio de Pascal es un principio que ayudó a crear lo que es la prensa hidráulica. Yo le voy a hablar un poquito de eso ahora. Pero primero, el principio de Pascal lo que dice lo siguiente. Los líquidos transmiten en todas las direcciones y con la misma intensidad las presiones que se ejercen en una determinada región. O sea, si yo tengo un tubo así y yo le aplico una fuerza a algo que yo estoy aquí entrando en el tubo, vamos a suponer que esto está lleno de agua. Entonces, esta fuerza, con relación a esa área que ustedes ven ahí, va a ejercer una presión. Y esa presión se va transmitiendo entre todo el líquido que está aquí hasta esta área. O sea, que la presión que yo estoy ejerciendo en este lado también va a ocurrir de este lado. Si esto está lleno de agua, ¿verdad? Si está lleno de un líquido. Entonces, eso es lo que quiere decir el principio de Pascal. Se transmite la presión de un lugar, se transmite al otro. Entonces, la prensa hidráulica tiene el siguiente mecanismo. Aquí tenemos un líquido, vamos a suponer que agua. Entonces, aquí se le aplica una fuerza. Y aquí tenemos una pequeña área, A1, y esta es fuerza 1. Entonces, ¿qué significa? Fuerza y área, lo que significa presión. Aquí ocurre una presión. Y esa presión se transmite en todo el líquido y pasa aquí, porque aquí hay otra área. Y aquí después ocurre una fuerza. Entonces, esta presión que está aquí es igual a esta. Porque estoy ejerciendo una presión en un lado y esa presión se transmite en el otro lado. Significa que si yo estoy haciendo una fuerza sobre un área, del otro lado se está haciendo otra fuerza sobre un área también. Entonces, eso es lo que es la prensa hidráulica. Aquí se aplica una fuerza para que aquí se levante esto. Porque aquí lo estamos aplicando para acá, pero aquí se levanta. Porque aquí la presión va para abajo y aquí lo que hace es que sube y aplica una fuerza hacia arriba. No sé si ustedes han visto en estos sitios donde se llevan los vehículos que se van a cambiar aceite o arreglar, que hay unos elevadores que suben los vehículos. Eso no funciona con luz, eso funciona con presión y presión de aire. ¿Por qué presión de aire? Porque el agua o cualquier líquido es un líquido que cuando se pierde un poco de agua, ya esto pierde propiedad. O sea, cuando se pierde un poco de agua,
Aquí comienzan a entrar burbujas de aire que hacen que la prensa eh, 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 tenga errores, ¿verdad? Tenga problemas. Pero si esto yo lo lleno en vez de líquido, un gas, no importa si aquí se pierde aire, porque el aire que queda lo que hace es que se disipa en todo. O sea, vuelve a coger el volumen entero. Entonces, por eso es que las prensas hidráulicas ahora se hacen con presión de aire, porque el aire es más comprensible que el líquido. Entonces, por eso es. Pero es lo mismo. O sea, el principio, míralo aquí. Aquí dice que el principio de Pascal también se cumple para los gases. Si en un sitio, si en un área se está aplicando una fuerza, los gases que están en ese envase van a hacer otra presión en otro lado. Eso es lo que quiere decir también eso. Entonces, esto es lo del principio de Pascal. Miren aquí, aquí me hacen una comparación entre lo que yo dije ahorita, ¿verdad? Aquí tengo la fuerza que estoy ejerciendo y el área que se está ejerciendo la fuerza en el espacio pequeño. Y aquí tengo la fuerza y el área en el espacio grande. Entonces, como el principio de Pascal dice que la presión que pasa aquí igual, entonces la podemos hacer igual, o sea, la podemos comparar. P1 igual a P2. Entonces, esto va a ser igual y esto también. Entonces, ahí podemos buscar la fuerza que se está ejerciendo en un lado, el área y todo eso. Pero eso lo vamos a hacer en los ejercicios, así que no se preocupen por eso. Pero en los ejercicios lo vamos a hacer. Ok, otra cosa también para terminar es sobre la unidad de medida. Asimismo, como la velocidad es metros sobre segundo, masa es kilogramo y así, la presión tiene una unidad de medida que es el pascal. PA. Así que se escribe PA, pascal. Entonces, el pascal es igual a newton sobre metro cuadrado. ¿Por qué? Porque recuerden que la presión es igual a fuerza sobre área. Y la fuerza es newton y el área es metro cuadrado. Entonces, la presión es newton sobre metro cuadrado. O sea que el pascal, un pascal, es un newton sobre metro cuadrado. Eso es lo que quiero decir. Entonces, el pascal es la unidad de medida. Pero eso lo vamos a ver después. Ok. Entonces, bien, eso era la teoría que yo quería mostrarle. Ya, ya cuando veamos los ejercicios, no está más claro, ¿verdad? Vamos a ver. Preguntas, si tienen. Vamos a ver. Preguntas sobre esto, sobre el principio de Pascal, sobre la presión en los líquidos. Vamos a ver. Si tienen alguna, la pueden decir ahora. A ver. Ok, si no hay ninguna, no hay problema. Ya con los ejercicios puede hacer que ustedes se aclaren más.